Buenas noches, aprendices. Vamos a dar inicio a la sesión en línea que tenemos programada para el día de hoy de la competencia de emprendimiento. La convocatoria está hecha para las 7:30 de la noche y pues ya hicimos una espera de más de 10 minutos para que se pudieran conectar más aprendices. No hay sino una aprendiz conectada, Karen Daniela Uceda. Entonces, vamos a dar las orientaciones y a dejar la grabación para que puedan realizar las evidencias que tienen programadas para esta competencia. Primero que todo, pues voy a presentarme. Mi nombre es Jonathan Bernal. Yo soy el instructor encargado de orientar esta competencia para que ustedes puedan contar con la información suficiente para el desarrollo de sus respectivas evidencias. Yo soy administrador de empresas, especialista en gerencia de proyectos y tengo una maestría en gestión de proyectos. Llevo más de 10 años de estar vinculado con el SENA Regional Tolima. Actualmente estoy vinculado con el Centro de Industria de la Construcción y estoy encargado de orientar toda la competencia de emprendimiento en toda la formación titulada virtual que tiene el Centro de Industria de la Construcción para este año 2024. Quería hacer esa pequeña presentación para que ustedes conocieran un poco acerca de mí y voy a entrar en ese momento a compartir pantalla para que ustedes puedan visualizar cuáles son las evidencias que se deben presentar para esta competencia y qué es lo que deben presentar específicamente para que no tengan ningún tipo de duda frente a las actividades que deben realizar y qué deben entregar en esta competencia de emprendimiento. Permítanme un momento, voy a compartir pantalla. A partir de ese momento estoy compartiendo pantalla y como ustedes pueden visualizar, pues aquí tenemos el acceso a Sayuna. Vamos a buscar el grupo que tenemos asignado, que es el de servicio de operaciones microfinancieras. En este momento tenemos dos fichas que están activas, que es la 283-4724 y la 283-4725. Las dos fichas están trabajando de manera simultánea esta competencia, por lo cual voy a ingresar a cualquiera de ellas dos para que podamos visualizar el material que se tiene planteado para el desarrollo de las actividades de la competencia. Bueno, para esta competencia tenemos que visualizar la guía de aprendizaje número 5, que es la guía que nos orienta cuáles deben ser las diferentes actividades que deben realizar como aprendices para poder aprobar la competencia y todos sus resultados de aprendizaje. ¿Dónde encontramos la información? Aquí en la guía, como pueden visualizar, en lo que se denomina la transversal, encontramos la competencia empleo de elementos de cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con los contextos productivos, social y personal. Se identifica con el código 240-201-529 y está conformada por 4 resultados de aprendizaje que son los que aparecen a continuación.
Uno de ellos es integrar elementos de la cultura emprendedora, teniendo en cuenta el perfil personal y el contexto del desarrollo social. El segundo resultado de aprendizaje es caracterizar la idea de negocio teniendo en cuenta las oportunidades y necesidades del sector productivo y social. El tercer resultado es estructurar el plan de negocio de acuerdo con las características empresariales y tendencias del mercado. Y por último, tenemos el resultado de aprendizaje, valorar la propuesta de negocio conforme con su estructura y necesidades del sector productivo y social. Estos cuatro resultados están abordados dentro del programa de formación mediante la presentación de tres evidencias específicamente. ¿Cuáles son esas evidencias? Devolvernos acá, al módulo 3, y adicional a las competencias técnicas que ustedes están desarrollando actualmente, podemos encontrar que también tienen que elaborar las competencias, perdón, las evidencias correspondientes a la competencia de emprendimiento. Son estas tres evidencias como tal: matriz DOFA, modelo Canvas del emprendimiento y modelo financiero. Frente a lo que es la matriz DOFA, ustedes ingresan, van a poder visualizar que aquí hay una orientación frente a la presentación de esta evidencia. Dice que hay que reconocer las capacidades personales para convertirse en emprendedor como parte de su proyecto de vida en términos de desarrollo humano y económico. En este momento, entonces, visualizando dentro de la guía de aprendizaje lo correspondiente a la DOFA, encontramos que está enmarcada dentro de la competencia correspondiente al empleo de elementos de cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con los contextos productivo, social y personal. Tiene una duración de 12 horas esta actividad. Hablamos de 12 horas directas, que son las horas que usted dedica directamente a la elaboración de la evidencia, junto con la lectura de los contenidos temáticos, material de formación y pues el tiempo que usted requiere para poder desarrollar la evidencia. Esta primera evidencia nos pide que hagamos una matriz. Esta matriz también la pueden visualizar de acuerdo a lo que aparece en el material del curso. Segundo. Aquí en el material del curso, voy a regresar, van ustedes a poder visualizar cuál es el material que hace parte de ese contenido temático que ustedes tienen que leer previamente para poder desarrollar sus evidencias. En el material de formación encontramos la lectura Ser Emprendedor, la cual les va a permitir a ustedes entender cómo se debe presentar esta evidencia de la DOFA. Específicamente en el punto 1, habilidades emprendedoras, aquí está la explicación de cómo se debe hacer ese análisis o matriz DOFA. ¿Qué es lo que deben hacer? Deben identificar en ustedes como aprendices sus debilidades, sus fortalezas y adicionalmente en el entorno que los rodea, el entorno social, el entorno laboral, el entorno educativo, ¿sí? Que ustedes interactúan constantemente con estos entornos. Ellos les van a brindar a ustedes oportunidades y posibles amenazas. Pues, si lo llamamos de una manera mucho más castiza, estaríamos hablando les va a ofrecer elementos positivos que serían las oportunidades y elementos negativos que serían las amenazas. Pero son elementos que ustedes no pueden controlar ni modificar. Por tal razón, solo pueden tratar de aprovechar esos puntos positivos en el caso de las oportunidades o evitar los puntos negativos en el caso de las amenazas. Ya frente a lo que son fortalezas y debilidades, pues hablamos de lo que son factores internos. Esos factores internos corresponden a sus capacidades como persona, como emprendedor. Y aquí debe tener en cuenta que puede tener
puntos positivos o cosas buenas o puntos en los que usted resalta, esas serían sus fortalezas, y las debilidades son todos aquellos elementos donde usted debe mejorar o debe hacer algún tipo de acción que le permita modificar estos hábitos o comportamientos para que pueda ser una mejor persona y pueda alcanzar sus objetivos más fácilmente. Esto es lo que se explica aquí a continuación en el material del curso. Y aquí estaría lo que sería nuestra matriz DOF. Específicamente es esta. Es una matriz de doble entrada donde tenemos, por un lado, los factores internos, que son las fortalezas y las debilidades. Por otro lado, tenemos los factores externos, que son las oportunidades y amenazas. Aquí se hace una breve explicación de qué es una fortaleza. Dice que son las características en las que destaca el emprendedor. Las debilidades son los puntos negativos o aspectos de mejora que debe tener el emprendedor y pueden ser de índole personal o profesional. Por el contrario, en los factores externos, las oportunidades son elementos externos que pueden favorecer el emprendimiento que tenga en mente el emprendedor o que quiera llevar a cabo el emprendedor, o incluso todos los elementos externos que puedan favorecer el desarrollo de sus habilidades emprendedoras. Mientras que en las amenazas hablamos de situaciones o acontecimientos que pueden afectar el correcto desarrollo del proyecto, como motivos personales, aspectos de la vida familiar, social, emocional, entre otros. Sin embargo, hay que aclarar que muchas veces las amenazas que vienen del entorno, al igual que las oportunidades, son factores que no podemos modificar, controlar o de alguna manera direccionar. Por tal motivo, lo único que podemos hacer es tratar de acomodarnos a la situación, ya sea para sacarle beneficio o para tratar de evitar que nos perjudique. ¿Cuáles son ejemplos de posibles fortalezas y posibles debilidades para que ustedes las tengan en cuenta? Las fortalezas, yo puedo decir que soy una persona honesta, que soy responsable, que soy trabajador, que soy solidario. Todos son aspectos positivos que resaltan en mí como persona. En debilidades, pues tendría que hacer énfasis en los puntos por mejorar. Ah, es que soy impuntual, es que me gusta dejar las cosas para después, que a veces empiezo las cosas y no las termino. Esas son debilidades que puedo tener. Incluso tener temores, miedos, eh, de alguna manera no empezar las cosas. Esos son debilidades que tenemos como personas. Incluso tener falta de recursos económicos es una debilidad que tenemos como personas, que por eso tratamos de mejorarla a través de la consecución de un empleo. Esos son debilidades como tal, ¿sí? Aspectos por mejorar o aspectos que de pronto debo cambiar. Ya con respecto a los factores externos, hablamos de oportunidades. ¿Cuáles pueden ser oportunidades que ustedes pueden encontrar en el exterior? Ah, es que puedo acceder a capacitación gratuita, como lo hacemos con el SENA o con el mismo Estado. Hoy en día podemos encontrar becas o algún tipo de estudios que sean gratuitos y que no tenga que yo pagar por ellos y me puedan ser certificados para que me quede la constancia de que realicé ese tipo de estudios. También el hecho de poder contar con acceso a nuevas tecnologías. Haz que puedo acceder a un nuevo celular que tenga mejor tecnología, que tenga mejores utilidades y me sirva para diferentes cosas y no solamente para hacer llamadas o para enviar mensajes de WhatsApp. También podemos contar ahí como oferta laboral o acceso a nuevos mercados si quiero llegar a nuevas partes, a nuevas geografías, a nuevos destinos con un emprendimiento. Eso serían oportunidades. Como se dan cuenta, son todos elementos que yo puedo aprovechar y que puedo utilizar en mi beneficio. Las amenazas, por el contrario, son cosas que me pueden afectar. ¿Como cuáles? Ah, bueno, una de las amenazas más recurrentes es la competencia. La competencia siempre será una amenaza para cualquier negocio porque de una u otra manera va a estar ahí latente, pendiente de que se cometan errores en mi emprendimiento o cometa yo errores como emprendedor para aprovechar esas situaciones y poder de alguna manera tener acceso a mis clientes y fidelizarlos como clientes propios. Entonces, eso podría ser una amenaza, la competencia como tal. También podemos hablar de la inflación, el desempleo, esos son aspectos negativos que vienen del entorno, que nosotros no controlamos. La inflación y el desempleo lo debe controlar el gobierno y pues ellos son los responsables en hacer esos ajustes, pero yo como persona no puedo hacer nada respecto a eso. Lo único que puedo hacer es tratar de acomodarme a las situaciones y aprovecharlas de la mejor manera. Esos son algunos de los aspectos que podría nombrarles como amenazas. Finalmente, después de hacer esa identificación, que es la primera parte del trabajo, la segunda parte del trabajo que ustedes deben hacer es hacer un plan de acción.
El plan de acción es crear una estrategia. O sea, ¿qué voy a hacer yo para hacer las combinaciones que me solicita la misma evidencia? Debo hacer un plan de acción FO, que es fortalezas con oportunidades. Entonces, ¿cómo aprovecho las oportunidades para hacer mucho mejores mis fortalezas? O por el contrario, ¿cómo aprovecho mis fortalezas para poder alcanzar o aprovechar las oportunidades? Tengo un plan de acción de O, que son estrategias en las que yo debo enfocarme para poder, de alguna manera, disminuir las debilidades o eliminarlas o cambiarlas por cosas positivas a través del uso de las oportunidades que encuentro en el exterior. También tengo un plan de acción FA, que es fortalezas con amenazas. Aquí lo que debo hacer es cómo uso mis fortalezas para hacer frente a las amenazas que encontré en el entorno y no me perjudiquen o no me vayan a afectar de alguna manera para el desarrollo de mi emprendimiento o no me afecten demasiado. Y por último tenemos el plan de acción de A, que son las estrategias que combinan debilidades con amenazas. Aquí de pronto no es hacer una combinación como tal, sino tratar de mencionar estrategias en las que yo no caiga en las debilidades, sino que las mejore o cambie sus hábitos y a la vez le pueda hacer frente a la amenaza como tal. Entonces, algunos de los ejemplos que podríamos utilizar como estrategia, que son acciones, recordemos muy bien esta orientación, las acciones son cosas que yo debo hacer, ¿sí? Cosas que tengo por hacer. ¿Cuál puede ser una acción? Digamos, si yo en las fortalezas mencioné que soy una persona muy dedicada al estudio y en las oportunidades hablé de que hay posibilidades de hacer una beca en el exterior de manera gratuita, ¿cómo combino esas dos a través de la estrategia? Entonces, presentarme a esas convocatorias o hacer uso de las becas que ofrece el gobierno de manera gratuita para ir a estudiar al exterior, ¿sí? Y dedicarme a hacer un pregrado, posgrado, especialización o maestría para mejorar mi perfil profesional. Eso sería un plan de acción FO, ¿sí? Plan de acción de O sería entonces cómo aprovecho la oportunidad para mejorar mi debilidad. Ah, es que la oportunidad es que me puedo capacitar de manera gratuita con el SENA, por ejemplo, o con alguna entidad del gobierno que me ofrece acceso a esas capacitaciones sin pagar un peso. Ah, entonces puedo mejorar mis conocimientos, de pronto si tengo algunas falencias en algunos conocimientos específicos o técnicos para el desarrollo de mi emprendimiento, entonces puedo mejorar esos conocimientos a través del acceso gratuito a capacitaciones o a formaciones, incluso a becas. Eso sería una estrategia de O. Y así sucesivamente deben hacer con los planes de acción FA y DA. ¿Cuántos factores debo identificar en fortalezas y en debilidades? Por lo menos entre 3 y 5. Lo mismo acá en debilidades, lo mismo acá en oportunidades y lo mismo acá en amenazas. Menos de 3 es muy difícil poder desarrollar unas estrategias si tengo menos de 3 factores identificados. Es como mínimo 3, máximo 5. Esa es la idea de lo que deben hacer en esta matriz DOF. Finalmente, los planes de acción deben salir por lo menos un plan de acción FO, un plan de acción o estrategia DO, lo mismo con la FA y lo mismo con la DA. Por lo menos un plan de acción o una estrategia de cada uno de estos cuadrantes. Y con eso ustedes estarían cumpliendo con lo solicitado en la guía de aprendizaje frente a esta evidencia. Es hacer esta identificación de factores internos y externos y posteriormente desarrollar las estrategias de acuerdo a la plantilla de la matriz que nos están facilitando el mismo material. Incluso ustedes si revisan el material, aquí pueden descargar una matriz DOF. Podría ser este mismo cuadro, ¿sí? O acceder aquí a estos recursos que aparecen acá. Entonces, esa sería nuestra primera evidencia. Ya nuestra segunda evidencia tiene que ver con el desarrollo de un modelo Canvas. ¿Para qué el modelo Canvas? El modelo Canvas es un modelo, una herramienta más bien, que me permite a mí trabajar 4 áreas de mi idea de negocio. O sea, después de que yo hago mi DOFA personal, identifico mis fortalezas, mis debilidades, ubico las oportunidades y las amenazas del entorno y creo mis estrategias, yo ya estoy enfocándome por el camino del emprendimiento, que es la creación de empresa o la generación de empleo. Para que eso se pueda dar, yo debo contar con una idea de negocio.
Entonces, la matriz Canvas o modelo Canvas lo que hace es que yo pueda perfilar mi idea de negocio, teniendo en cuenta 4 áreas específicas de lo que debo manejar para desarrollar una buena idea de negocio, que son los clientes, la oferta, la infraestructura y, obviamente, la viabilidad económica. Esos cuatro segmentos o 4 áreas se deben dividir dentro del Canvas en 9 segmentos, que son los que están acá desarrollados en la guía. Uno se llama segmentos de mercado, propuesta de valor, canales, relaciones con los clientes, fuentes de ingreso, recursos clave, actividades clave, socios clave y estructura de costos. Pues aquí hay una breve explicación de qué debo más o menos colocar ahí. Sin embargo, voy a pasar al material para poder mostrarles qué es lo que debo tener yo en cuenta. Aquí entonces en este material de formación puedo utilizar el análisis de oportunidades para emprender. Ese es el material que me va a servir de base para poder yo desarrollar esta evidencia. Un poco lenta la plataforma el día de hoy, entonces vamos a esperar un momentico a que cambie la página. Correcto, aquí ya cambió. Bueno, análisis de oportunidades para emprender. Entonces aquí en análisis de oportunidades para emprender vamos a encontrar que aquí se habla del modelo Canvas. El modelo Canvas pues está bien definido acá, la metodología del Canvas. Como les decía, las 4 áreas que se nos pide, vamos a trabajar dentro del modelo y aquí vienen los 9 segmentos que atienden esas 4 áreas. Primero, lo que tiene que ver con la parte de tendencias, se trabaja con el área central del Canvas, que es esta columna de aquí, y es lo que llamamos la propuesta de valor. ¿Qué debo colocar yo en la propuesta de valor? Debo hablar de cuál es mi modelo de negocio, cuáles son mis expectativas de productos y servicios a ofrecerle a los posibles clientes y también debo resaltar cuál es mi valor agregado, mi ventaja diferenciadora o lo que conocemos como una ventaja competitiva. O sea, ¿qué me hace a mí diferente de otros negocios que se dedican a lo mismo? ¿Qué ofrezco yo que los demás no ofrecen? ¿Qué servicio, qué valor agregado, qué elemento adicional le estoy dando yo a los posibles clientes para que decidan escoger mis productos o servicios frente a los de los competidores? Eso es lo que se llama la propuesta de valor y va acá en este cuadro central. Luego encontramos 3 cuadros hacia la derecha, 3 cuadros hacia la izquierda y en la parte inferior 2 cuadros adicionales. En la parte inferior vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la parte económica, en la parte derecha todo lo que es la parte de mercado y en la parte izquierda todo lo que tiene que ver con los diferentes actores o entorno competitivo que tiene la industria. Entonces, ¿qué podemos encontrar a mano derecha? A mano derecha en la parte de segmentos de mercado encontramos los 3 cuadros que son el cuadro final o el que está bien sobre la derecha de la herramienta, que se llama el segmento de clientes. El segmento de clientes es determinar cuáles pueden ser las características o atributos que pueden tener las personas para ser posibles compradores para mi negocio. Entonces yo tengo que determinar temas como la edad. ¿A qué edades le estoy dirigiendo mi producto o servicio? Ah, es que eso es para los niños. Ah, bueno, si es para los niños, mi producto entonces debe tener un rango de edad de tal vez 5 años a 12 años o 13 años tal vez. ¿Sí? Ah, no, es que es para adultos. Ah, bueno, entonces mi rango de edad arranca en los 18 años y va hasta los 60 años, 65 años. No, es que mi producto va solo para mujeres o mi producto va solo para hombres. Ah, bueno, entonces tengo que tener no solamente en cuenta la edad, sino también el género o el nivel de ingresos. Ah, es que mi producto sí es un poquito costoso, entonces las personas deben tener por lo menos unos 2 o 3 salarios mínimos de ingreso para poder acceder a mis productos o servicios. Entonces, todos esos elementos que estoy nombrando acá son variables demográficas, es una forma de segmentar el mercado. La otra forma de hacerlo es por la ubicación geográfica, o sea, donde están ubicadas las personas. Ah, es que mi negocio va a funcionar en Ibagué, o mi negocio va a funcionar en Melgar, o va a funcionar en Bogotá. Entonces, yo debo determinar en qué ubicación geográfica específica me voy a centrar para ofrecer mis productos o servicios. Eso sería una variable geográfica. Y ya entran otras 2 variables que son las psicográficas o conductuales, que tienen que ver con los gustos y preferencias, o sea, qué le gusta a las personas. Hay gente que le gustan los productos dulces, hay gente que le gustan los productos sin calorías, sin gluten, porque son personas que piensan en el concepto de la alimentación saludable o fitness, y entonces no consumen cualquier tipo de cosas. Hay gente que no toma gaseosas, hay gente que no toma agua, hay gente que no toma jugos. Entonces,
Esos gustos o preferencias entran a jugar una parte significativa en la identificación de los posibles clientes. Y por último, tenemos en la parte conductual lo que tiene que ver como con la costumbre o con la frecuencia de compra. Hay gente que compra mercado cada 8 días, como hay gente que lo hace cada mes, o hay personas que lo hacen a diario. ¿Sí? Entonces, esos son las variables conductuales. Todos esos 4 elementos de variables son los que yo debo tener en cuenta para identificar cuál es mi segmento de clientes, que es este segmento que está acá sobre la derecha. En medio de la propuesta de valor y el segmento de clientes encontramos dos cuadritos. Uno tiene que ver con las relaciones con los clientes, que es la parte superior. En las relaciones con los clientes debo identificar cuáles van a ser mis estrategias para yo relacionarme con mis posibles compradores o clientes. ¿Sí? Determinar cuáles son, digamos, como esas formas o modalidades para que yo me comunique con ellos o que para que los clientes o potenciales compradores se comuniquen conmigo. Ya en la parte inferior de ese cuadrito encontramos los canales. En los canales debemos hablar de dos estrategias diferentes. ¿Cuáles son las estrategias de distribución que voy a tener yo con mi producto o servicio para que el producto o servicio llegue a manos del comprador o consumidor final? Y también cuáles van a ser las estrategias de comunicación, o sea, cómo me voy a encargar yo de comunicarle a las personas que estoy lanzando productos, que tengo descuentos, que voy a hacer una oferta especial. Entonces ahí entran a jugar que las redes sociales, que el nombre de WhatsApp, que si tengo un sitio web. Entonces, todos esos son posibles estrategias. Obviamente hay que explicar en qué consiste. O sea, voy a hacer un sitio web con acceso a una tienda virtual para que las personas puedan comprar de ahí los productos. Otros dirán, no, yo solamente voy a hacer un sitio web para que las personas puedan encontrar información, pero las ventas las voy a hacer directamente en mi punto físico. Entonces, ahí ya depende de la estrategia de cada uno. ¿Cuál va a ser esas estrategias de comunicación o de distribución? Y yo puedo en la distribución también hablar de canal directo y canal indirecto. Lo puedo vender yo directamente o puedo utilizar intermediarios como un Éxito, como un Metro, un Jumbo, para que se encarguen de comercializar mis productos. O incluso un Mercado Libre si voy a vender por internet. Entonces, esas son las diferentes estrategias de distribución y de comunicación que ustedes deben mencionar en este cuadrito. Posteriormente vamos a hablar de la sección izquierda. Aquí tenemos en el cuadro más grande de la sección izquierda lo que son los socios clave. Los socios clave son todos los aliados o estratégicos que usted va a tener para el desarrollo de su idea de negocio. Aquí podemos hablar de proveedores, distribuidores, socios, ¿sí? O personas o incluso empresas que me van a apoyar a mí con el desarrollo de esta idea de negocio, que lo que estoy haciendo en este momento es planteando mi idea de negocio, pero planteando de una manera mucho más exhaustiva, o sea, más detallado. Eso es lo que va en socios clave. Importante colocar los nombres de esas personas o de esas empresas y con qué me van a ayudar específicamente. Luego aquí vamos a tener otros dos cuadritos divididos por la mitad. En uno de ellos vamos a hablar de las actividades clave que yo considere son importantes para mi negocio. Hay gente que dice que la actividad clave es hacer la inauguración de su punto físico. Otros dirán que no, que la actividad clave es llegar a 100.000 ventas en un mes. ¿Sí? Entonces, ya cada uno de ustedes como emprendedores va a definir cuáles van a ser esas actividades clave. Es importante resaltar que la actividad anterior de la DOFA personal, esa es netamente individual. Pero a partir de aquí, lo que es el Canvas y lo que es el modelo financiero que sigue a continuación, son trabajos que se pueden hacer de manera grupal o en equipos. Entonces, ustedes pueden hacerlo así para poder tener en cuenta la posibilidad de desarrollar estas actividades y no tener que hacer tantos trabajos de manera individual. Se pueden reunir máximo 5 personas a desarrollar el modelo Canvas y otras 5 personas, bueno, ese mismo grupo de 5 personas también podría presentar el modelo de negocio. ¿Sí? ¿Por qué no individual? Primero que todo, pues porque esto es un trabajo que es un poco largo. Hay personas que de pronto no tienen el tiempo para hacerlo. Segundo, pues ustedes van a poder contar con la calificación mucho más rápido frente al desarrollo de esta evidencia, porque pues se va a calificar a 3, 4 o 5 personas al tiempo. Lo mínimo que se puede trabajar aquí son 2 personas. O sea, individual no se va a recibir esta evidencia, ni tampoco la del modelo financiero. Entonces, deben ser mínimo parejas, 2 personas.
hasta máximo 5 personas. Eso para que lo tengamos en cuenta para la presentación de la evidencia. Bueno, adicional a las actividades clave, debo tener algo que se llama los recursos clave. Entonces, en los recursos clave debo hacer un listado de todo lo que yo necesito para el montaje de mi negocio. ¿Qué pueden ser esos recursos que yo puedo necesitar? Pues hay muchos. Normalmente lo que yo hago es orientarlos en que hagan una categorización de los posibles recursos, solamente mencionando qué recursos requiere. Entonces, hay recursos físicos como lo que son maquinarias, equipos, muebles, mesas, sillas, etcétera. Todos esos son recursos físicos. Tenemos los recursos humanos que son las personas. Entonces, ¿qué tipo de cargos o de personas voy a necesitar para mi negocio? Haz que necesito un carpintero, necesito un soldador, necesito un mensajero. Ese es el listadito que debo hacer ahí. Posteriormente debo colocar los recursos tecnológicos, computadores, impresoras, celulares, cámaras digitales si las necesito, celulares. Todos estos son recursos tecnológicos. Y por último voy a colocar los recursos financieros que requiera o necesite para el desarrollo de mi idea de negocio. Con esto ya hemos avanzado en los en los 7 primeros cuadros o segmentos que tiene el Canvas. Solamente nos quedan los 2 cuadros finales que tiene que ver con la estructura de costos y la fuente de ingresos. Aquí es importante colocar valores estimados, o sea, colocar números. ¿De qué debo colocar números? En la estructura de costos es mencionar cuáles son todos esos costos y gastos que usted va a tener para el montaje y puesta en marcha de su empresa. Es que necesito comprar, bueno, arrendar un local, necesito comprar unas máquinas, necesito hacer unas adecuaciones al local. Entonces, todo eso que acabo de mencionar le tengo que dar valores. Que el arriendo me vale 800.000 pesos al mes, que las adecuaciones me cuestan 10 millones de pesos, que los servicios públicos me cuestan 400.000 pesos al mes. Entonces, todos esos son los costos y gastos que debo relacionar ahí. Ya al otro lado, que es la parte derecha, vamos a encontrar lo que son las fuentes de ingresos. Las fuentes de ingresos ustedes deben mencionar qué van a vender, o sea, los productos que van a vender, cuál es su precio de venta unitario, cuáles son las cantidades mensuales que van a vender y multiplicaríamos el precio de venta por las cantidades para determinar en pesos, miles o millones de pesos, cuánto vendo yo de X producto y luego al final hago una sumatoria para saber cuáles son los posibles ingresos mensuales que va a tener mi negocio. Lo mismo debo hacer con los costos y gastos. Después de que yo saco todo el listado y coloco el valor de cada una de las cosas que voy a mencionar ahí, al final hago una suma para saber cuánto es el total de costos y gastos que voy a tener. Y este es el modelo Canvas que ustedes deben presentar en esta segunda evidencia. Cambiar un momentico de pantalla. Bueno, Karen por acá me dice, instructor, yo desde el primer día del técnico he venido trabajando de manera individual, no tengo un grupo de trabajo y ningún instructor me ha puesto inconveniente por esto. Pues Karen, la idea es que lo hagan en lo posible en parejas estas dos últimas evidencias. Pero ya si es un caso así como muy especial, que no se puede, que no cuento con el tiempo, que no he encontrado a alguien con quien yo me pueda eh, reunir para poder hacer esos trabajos, pues ya en última sería como caso especial, pues que lo presentes sola. Pero si es posible que te reúnas con algún compañero o compañera, pues sería ideal para que ustedes puedan contar con el tiempo suficiente en el caso de que tuvieran que hacer, por ejemplo, correcciones y no tengan inconvenientes. Es esa de pronto la recomendación. Pero pues finalmente, como te digo, si es un caso muy especial donde no hay forma de reunirse con otras personas, pues te tocaría hacerlo sola. ¿Listo? Bueno, entonces regresemos aquí nuevamente. Voy a mostrar, un segundito, que aquí sí me toca hacer un cambio de pantalla. Toca dejar de compartir un momentico. Porque dentro del material que yo tengo aquí, hay un material que les quiero mostrar de un ejemplo de lo que
podría ser el modelo Canvas ya diligenciado. Un momento que es que tengo ese internet un poco lento el día de hoy. Voy a tener que sacarlo por otro lado porque aquí no me abrió. Ya continuamos. Voy a descargar un archivo rápidamente del Drive para que lo puedan visualizar como ejemplo. Mm, Bueno, estoy tratando de ubicarlo. No me parece. Ok. Documentos, documentos. Bueno, no, en este momento no me deja visualizar el archivo por temas de internet. Entonces, si lo busco por otra parte y ya continuamos. Ambas. Ok, ya lo encontré. Listo, ya voy a compartir pantalla nuevamente para que podamos ver el modelo. Creo que ya se está viendo la pantalla, entonces aquí rápidamente pues yo hice un ejemplo de lo que podría ser un Canvas de una empresa. Les dije, bueno, tenemos que puede haber en la propuesta de valor la elaboración de prendas de vestir infantiles, donde vamos a vender camisas, pantalones, blusas, vestidos y faldas con materiales de alta calidad y con diseños exclusivos y personalizados. Aquí estoy reuniendo todos los elementos que mencionaba ahorita de poder hacer la propuesta de mi negocio, o sea, explicar en qué va a consistir mi negocio, cuáles son los productos o servicios que voy a ofrecer y cuál es mi ventaja diferenciadora. Y es que
yo voy a usar materiales de alta calidad y voy a ofrecer diseños exclusivos y personalizados en los estampados de mis productos. Aquí en relaciones con los clientes, entonces voy a hacer la atención personalizada en punto de venta, atención automatizada a través de nuestro sitio web. Vamos a tener una línea de atención al cliente 018 o un WhatsApp. Vamos a tener como canales el canal directo con punto de venta propio y un canal indirecto a través de sitio web. Vamos a hacer estrategias de redes sociales. Entonces aquí pues yo lo hice de manera abreviada, pero pues si la idea es que ustedes mencionen si van a hacer una página de Facebook, si van a hacer una página de Instagram, si van a utilizar algún tipo de red social adicional, pues qué van a hacer específicamente. Acá vamos a crear una línea de WhatsApp Business para que las personas nos puedan contactar, puedan visualizar nuestro catálogo y puedan incluso hacer algún pedido por este medio. Y también vamos a utilizar publicidad gráfica, o sea, en nuestros canales, tanto de comunicación como de distribución. Nuestros segmentos de clientes serán entonces niños y niñas de 6 a 12 años, donde sus padres tengan niveles de ingresos a partir de los dos salarios mínimos legales vigentes, o sea, 2.600.000 a fecha de hoy, 2024, bueno, durante este año 2024. También que sean personas que vivan en climas cálidos o templados, porque de acuerdo a este tipo de climas hacia donde estamos dirigiendo nuestros tipos de productos. O sea, no vamos a vender chaquetas ni algún tipo de productos o prendas de vestir para el clima frío, sino solamente para climas cálidos o templados. Y otro de los requisitos es que los niños y niñas gusten de las series animadas. Esos serían los elementos que van a tener los que van a ser nuestros posibles clientes. Deben reunirlos todos para que puedan ser considerados clientes. Dentro de lo que son los socios clave, yo dije que íbamos a tener como proveedores a Tejicóndor y Acriltex para empresas que nos van a vender telas o materias primas y Acriltex para el tema de los insumos para hacer estampados. Los distribuidores van a ser Coordinador y Servientrega. Los socios van a ser Carlos Pérez, Catalina Gómez y Luis Ernesto Díaz. Yo incluso acá puedo adicionar que es que van a colocar 2 millones de pesos, 3 millones y 5 millones cada uno de ellos respectivamente. Aquí los aliados estratégicos mencioné a Singir y a Fatextol. Los inversionistas, pues aquí no coloqué ningún nombre, pero podría colocar, es que el inversionista va a ser un familiar, un amigo conocido y se llama Pepito Pérez y va a invertir, no sé, el 50% de lo que necesitamos para el montaje del negocio. Ya lo que tiene que ver con actividades clave, entonces dijimos que íbamos a tener en cuenta la inauguración de un punto de venta propio, hacer la campaña de lanzamiento de nuestros productos o servicios y crear un plan promocional para los primeros 2 meses de ventas. También tenemos que en recursos clave vamos a tener en recursos físicos lo que son máquinas de producción textil, taller y estanterías. En recursos humanos vamos a tener impulsadores, vendedores y confeccionistas. En recursos tecnológicos vamos a tener software de diseño, software contable y computadores. Y en recursos financieros vamos a tener crédito o préstamo bancario y también, ¿no?, el apoyo de inversionistas. Y finalmente, en la estructura de costos dijimos, como manera de ejemplo, que íbamos a contratar operadores de confección que en total me iban a sumar 5.200.000 al mes, a toda la cantidad de operadores que contrate. La compra de la maquinaria que equivale a 25 millones de pesos, los insumos y materiales que son correspondientes a 5 millones, que vamos a tener unos gastos en servicios públicos de 900.000 pesos al mes, de publicidad 1 millón al mes, comisiones de 2 millones de pesos al mes. Y aquí en la fuente de ingresos vamos a vender camisas, 80 unidades al mes, a un precio de 50.000 pesos, esto me da 4 millones de pesos. Vamos a tener también pantalones, estos se van a vender a 90.000, para un total de 4.500.000. Las blusas van a ser 40 unidades al mes, a 40.000 pesos para 1.600.000. Las faldas van a ser 50 unidades mensuales, para un total de 2.250.000 pesos. Esos 2.250.000 pesos son un total de, por unidad, perdón, 2.250.000 dividido entre los 50 unidades, van a ser prendas de 45.000 pesos las faldas. Y por último, vamos a tener vestidos de 100.000 pesos al mes, perdón, 100.000 pesos por unidad, y vamos a tener ventas de 60 unidades al mes para un total de 6 millones, lo cual me equivale a un total, a un gran total de 18.350.000 pesos mensuales en ventas o ingresos para mi negocio. Esto es más o menos lo que tienen que hacer ustedes en el Canvas.
Esto se les puede facilitar también como material adicional para que ustedes puedan guiarse de él y poder hacer las actividades. Bueno, esto con respecto a la segunda evidencia que es el modelo Canvas, ¿sí? De acuerdo a la guía de aprendizaje. Vamos entonces a visualizar la última evidencia que es el modelo financiero. Este modelo financiero tiene 5 puntos nada más. ¿Cuáles son los 5 puntos? Primero que todo, se tiene que construir el presupuesto de ventas en el cual se identifiquen los precios de venta unitarios, la cantidad de unidades vendidas, los costos fijos y los costos variables que tenga el negocio, así como definir el margen de contribución que van a tener por cada producto. Si quieren colocar el margen por producto, lo pueden hacer. Si no, pueden sacar solamente un gran total y decir, bueno, después de ventas y costos y gastos, me quedo de ganancia X cantidad de dinero. Pues lo pueden hacer así o lo pueden discriminar mucho más. Dice que el segundo punto es elaborar un presupuesto de personal. O sea, mientras el primer punto es elaborar el presupuesto de ventas, cuánto van a vender mensualmente, a qué precios, el multiplicar cantidades por precio de venta, sé cuál es el valor total mensual en pesos de esas ventas. Ese es mi presupuesto de ventas. Mientras que lo que tiene que ver con costos y gastos es para el desarrollo o la creación de mis productos. Por ejemplo, si fueran las prendas de vestir que yo mencioné en el Canvas como ejemplo, ustedes tendrían que tener en cuenta que los costos tendrían que ver con la maquinaria que necesitan para hacer esas prendas de vestir. También deben tener en cuenta la maquinaria que les ayude a hacer los estampados, ¿sí? Deben tener en cuenta también la mano de obra que se va a utilizar para la elaboración, o sea, los operarios de confección que van a ayudar con la elaboración de estas prendas de vestir. Y todo eso son costos que pueden ser fijos o variables. Cuando hablamos de costos fijos es algo que no cambia de valor durante el tiempo. Es decir, si yo pago un arriendo mensualmente de 1 millón de pesos, quiere decir que todos los meses pago el mismo 1 millón de pesos. Y hasta dentro de un año que se va a vencer ese contrato, es que me pueden hacer algún tipo de modificación en el valor a pagar por canon de arrendamiento mensual. Entonces, que me subió a 1.200.000, 1.100.000. Ah, bueno. Entonces, ese digamos que es como un costo, perdón, un gasto que va a ser fijo, porque a la larga él no va a variar, sino cada año. Lo mismo pasa con la nómina de los empleados se les pagan mensualmente el mismo valor. No es que un mes se les pague un valor, al siguiente otro valor más grande o más pequeño y así sucesivamente, no. La idea es que se les pague generalmente lo mismo, entonces todo ese tema de costos de mano de obra se deben relacionar ahí. También se puede relacionar todo lo relacionado con el montaje del negocio que no lo he colocado, que los permisos, que las licencias, que adecuaciones, que pintura, que maestros, que brochas, que rodillos, etcétera. Todo lo que ustedes requieran para el desarrollo de su idea de negocio, para la adecuación de su local, todos esos son elementos que ustedes deben relacionar ahí. ¿Sí? Entonces, tenemos costos fijos, costos variables. Los variables más que todo tienen que ver con elementos relacionados con la producción. O sea, si yo hago prendas de vestir, pues las materias primas o las telas que necesito para hacer esas prendas de vestir son costos variables, porque si fabrico 1.000 unidades este mes, pero el otro mes hago 1.200 o hago 800, pues me varía el tema de la materia prima. También hay que tener en cuenta que los gastos que se pueden relacionar aquí son los gastos de administración, como toda la parte administrativa, secretaria, mensajero, gerente, administrador, ¿sí? Su salario, lo que tengan que gastar en papelería, utilicen papelería, seguros que contraten, etcétera, todo se va a cargar ahí como por ese valor. Ya posteriormente entonces se va, bueno, después de los gastos administrativos también puede haber gastos financieros y gastos de ventas. Si yo tengo un área comercial y tengo vendedores y les pago comisiones, esos son gastos de ventas. Y adicionalmente, si por ejemplo voy a pedir un crédito a un banco o tengo una cuenta o voy a manejar una tarjeta de crédito, pues todos esos gastos relacionados con los productos son gastos financieros, que la cuota de manejo de la tarjeta o del banco, que lo que son los intereses,
el ajuste a la decena, todo este tipo de gastos que tienen que ver con la parte financiera, como en los bancos. Eso debo relacionarlo como gastos financieros. Entonces tengo costos fijos, costos variables, gastos de administración, gastos financieros y gastos de ventas. ¿Sí? Esos son los elementos que deben conformar ese primer punto. Ahí sí, después de hacer ese primer punto, paso a elaborar el segundo punto. ¿En qué consiste el segundo punto? En hacer un presupuesto de personal. Ah, es que yo determiné, por ejemplo, aquí en este Canvas que les mostré, que ya se me extravió. Un segundito, a ver si ya lo puedo mirar. Ah, mira, acá está. Acá, por ejemplo, yo dije que el recursos clave iba a tener recursos humanos, que eran impulsadores, vendedores y confeccionistas. Digamos que estos son todos como muy operativos. Entonces, a todos les voy a pagar un salario mínimo, 1.300.000 mensuales. Pero pues tienen derecho a los de transporte, cuando no ganan más de dos salarios mínimos. Tienen derecho también a las deducciones por ley, que son lo de seguridad y lo de salud y pensión. Perdón, lo de seguridad social o salud y lo de pensión. También tengo que tener en cuenta que está lo de el Fondo de Solidaridad Pensional, pero eso solo aplica para salarios superiores a cuatro salarios mínimos. Entonces, todos estos elementos los podemos trabajar o los podemos requerir en algún momento. Incluso yo por aquí tengo también una plantilla, la buscamos aquí rápidamente, para la parte de la elaboración de esta información. Ya ustedes determinarán si usan esa plantilla o cuál plantilla usan. Solito aquí, lo virtual, SD, octubre, 19 y 26. Es esto. Solito, solito. Bueno, este es un documento que yo elaboré para el técnico laboral en servicio de operaciones microfinancieras explicando estos elementos. Está el modelo Canvas para que lo puedan desarrollar y está en la explicación. Bueno, no, este no es el documento porque necesito, es el último, creo que es este. Es el del modelo financiero. Igual les voy a facilitar estos resúmenes de modelo Canvas, de DOFA y de modelo financiero para que ustedes lo puedan realizar sin ningún problema. Ah, bueno, aquí sí está. Yo aquí, por ejemplo, dije, es que en los costos fijos tengo una nómina de operarios 2.320.000 pesos mensuales, que en los costos variables voy a pagar 300.000 pesos de servicios públicos, voy a pagar 150.000 pesos por elementos de aseo, que voy a tener, bueno, unos productos acá para la venta. Aquí si no los coloqué, los pasé, los dejé por realizar. De acuerdo al ejemplo, digamos que voy a vender comidas rápidas, entonces comidas rápidas, van a ser hamburguesas específicamente? ¿Cuánto es el precio de venta unitaria de las hamburguesas? Las hamburguesas mías valen 15.000 pesos por unidad y voy a vender 100 hamburguesas. ¿Sí? Entonces, haría la multiplicación de 15.000 pesos por hamburguesa por 100 hamburguesas, entonces voy a vender 1.500.000 mensuales. Obviamente, pues aquí tengo que tratar de utilizar los valores lo más realmente posible. Luego, administración, los gastos de venta y los gastos financieros, son unos valores. Y aquí viene el presupuesto de personal. Como lo estaba diciendo ahorita, pues yo puedo colocar acá el nombre de la persona, cuál es la cantidad de personas que voy a requerir. Aquí voy a tener dos mensajeros, para el ejemplo nada más.
Y a cada uno le va a pagar no 1.160.000, sino 1.300.000, que es el salario actual, salario mínimo actual. A ese de transporte, que para este año es del 162.000 pesos, hasta 2 salarios mínimos. Las personas que ganan hasta 2 salarios mínimos tienen derecho a ese auxilio de transporte, si no, no se les da. Y les voy a hacer los descuentos de salud y pensión, que corresponden al 4%, para saber cuál es el valor neto a pagarle a esta persona. O sea, la persona, digamos, esto con los datos del año pasado, que eran el salario mínimo del año pasado y el auxilio de transporte del año pasado, eso daba 1.300.606 pesos al hacer la salud y pensión. Se descontaba y finalmente yo le pagaba neto a la persona. O sea, lo que realmente le consignaba a la persona eran 1.207.806 pesos para este caso, para este ejercicio. Después de ese segundo punto, que es hacer esto, también lo puedo hacer por acá. Hay un Excel que les puede ayudar a ustedes para el desarrollo de esa actividad. Excel está en esta página. Solo deben seguir el documento hasta que les diga descargue la nómina en Excel. La descargan para que la puedan visualizar. Creo que aquí ya descargó. Sí, descargó de una vez al computador. Y aquí vamos a encontrar la famosa nómina de Excel que se puede trabajar. Este documento lo pueden descargar y pueden visualizarlo. Incluso viene con algunos ejemplos para que se puedan guiar. Listo. Bueno, eso ya lo puedo cerrar. Y voy a pasar acá a esta página. Aquí entonces también. Este resumen lo voy a facilitar. Bueno, no es este, es este. Eso me lo va a facilitar para que ustedes puedan desarrollar esta actividad. Como tercer punto, deben sacar la estimación de los activos fijos, o sea, cuáles son los elementos o equipos o maquinarias o insumos que requieren que sean físicos, o sea, se llaman activos fijos por lo mismo, porque deben ser elementos que ustedes puedan visualizar, tocar, ¿sí? Tener en cuenta que sean físicos para el desarrollo del negocio. Y por ejemplo, había planteado de que iba a necesitar una nevera, 4 mesas, hablé de cómo eran 4 mesas y cada mesa llevaba 4 sillas, entonces eran 16 sillas y sacaba unos valores unitarios y los valores totales que era multiplicar la cantidad por el valor unitario para determinar cuáles eran los activos. Ese era el tercer punto. Este punto es importante porque a la larga la sumatoria de ese punto es la que me tiene que dar más o menos la idea de cuánto es el capital que debe tener la persona para el montaje y puesta en marcha del negocio. Eso es lo que se tiene que hacer en ese cuarto punto. Es importante resaltar que si necesitan un crédito o un préstamo, deben calcular cuál es el valor de la cuota mensual de ese crédito, porque ese dato lo vamos a necesitar para el punto siguiente. Si van a tener socios o inversionistas, pues tienen que mencionarlos y con qué les van a ayudar, ¿no? Es importante hacer mención de estas personas. Y como punto final, el quinto punto, pues aquí habla de elaborar estados financieros, como es el flujo de caja y el balance del emprendimiento. Sin embargo, yo me he dado cuenta que haciendo este cuadro como está acá, es muchísimo más sencillo desarrollar el quinto punto para no hacer el flujo de caja y el balance inicial. ¿Qué es el flujo de efectivo? Solamente relacionar cuáles son los ingresos que tiene mi negocio y cuáles son los egresos, para ahí sí poder determinar si el negocio me está dando plata o me está dando ganancias. ¿Qué debo colocar en los ingresos? Todo lo que son las ventas de mis productos o servicios de por lo menos los 3 primeros meses, mes uno, mes dos y mes tres, ¿sí? Por lo menos 3 meses. No va a ser menos de eso porque esa información, pues, sería una información incompleta. ¿Qué otro elemento hay en los ingresos? Cuando ustedes dicen, oiga, necesito 20, 30 millones para montar mi negocio, ese valor que ustedes identifican, que son los que van a requerir, los dineros que van a requerir para crear la empresa, pues es el valor que van a colocar como capital inicial y solo se registra en el primer mes. No, que aquí el capital inicial se registró en el mes uno, pero en el mes 2 y en el mes 3, que es el que continuaría,
el valor ya está en cero, o sea, no se tiene en cuenta. Esos serían los ingresos nomás del negocio. Los egresos ya son como los costos y gastos que tiene eh, el negocio para funcionar, todo lo que es el presupuesto de personal y el primer mes de la estimación de activos. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la estimación de activos, comprar sillas, comprar nevera, comprar mesas, todo eso lo voy a requerir para el momento de abrir el negocio. Pero yo no voy a estar comprando cada 8 días toda esa cantidad de elementos, sino que ya de en adelante se mandarán a arreglar algunos, otros ¿qué? Se podrán ajustar de alguna manera en el momento del montaje del producto o adquirir el montaje del producto, pero, perdón, del negocio, no es del producto, es del negocio. Y ya usted en el segundo mes no vuelve a comprar activos, ¿sí? Son muy poquitas las veces en las que un negocio que el primer mes, con lo que necesita para el montaje y funcionamiento del primer mes, ya en el siguiente mes tenga que comprar o volver a adquirir activos fijos. Generalmente se hace por unos meses. Y ese sería el total de egresos. Ya lo único que se hace es que, por ejemplo, aquí yo tengo un total de ingresos de 35 millones y un total de egresos de 12 millones 820. Al hacer la resta, eso me da un saldo de 22 millones 180 mil pesos. Ese es más o menos el ejercicio de lo que tienen que hacer y cómo lo deben hacer. Aquí terminaría ese quinto punto llamado el flujo de efectivo, perdón, el modelo financiero, que tiene el flujo efectivo, tiene la estimación del capital inicial, tiene la estimación de los activos fijos, el presupuesto de personal y todo lo que son los presupuestos de ventas, costos y gastos. Y prácticamente con eso finalizamos la sesión del día de hoy. Voy a revisar aquí si hay alguna pregunta en el chat. No veo ninguna pregunta, o sea que Karen Daniela, que es la que está participando. No sé si tengas alguna pregunta, Karen. Si no, pues con esto damos por finalizar la explicación de las evidencias que se deben presentar desde la competencia de emprendimiento. Ya lo que quedaría es compartirles a ustedes mis datos por si tienen alguna pregunta o alguna duda. Colocar nuevamente mi nombre, mi correo electrónico y mi celular. Karen, la fecha de entrega de esa primera actividad, pues la idea era que la semana pasada se les dieran una notificación a ustedes. No pude estar en sesión en línea porque estaba fuera de la ciudad. Sin embargo, yo le pedí el favor al instructor Luis Miguel que les facilitara el material. En teoría se supone que hasta hoy habría plazo de entregar la primera evidencia. Sin embargo, teniendo en cuenta pues las situaciones que se han presentado a veces con la plataforma, que a veces molesta y todo eso. Se puede entregar junto con las otras dos evidencias que sí serían para la próxima semana. O sea, el plazo máximo sería la próxima semana. Creo que es el 6 de junio. No, el 7 de junio. Viernes 7 de junio. Ese será el plazo máximo para la entrega de las evidencias. Ahí está pues la información. Mi nombre es Jonathan Bernal. Mi correo es jonathan.bernal@micena.edu.co. Y el número de celular 311-482-3867. Por ahí también me pueden escribir por WhatsApp. Tengo un horario de atención que va de lunes a viernes de 8 de la mañana a las 5 de la tarde. A veces les puedo contestar un poquito hasta las 6, pero ya después de las 6 sí no les contesto porque me ocupo o teniendo sesiones en línea como la que estoy teniendo el día de hoy o porque tengo compromisos ya personales después de ese horario de trabajo. Sí, ese sería el horario de atención. Los fines de semana no tengo disponibilidad para poderlas atender. Si tienen alguna duda, me la pueden dejar al WhatsApp
y yo al día hábil siguiente se las podría contestar. Y pues eso sería todo por ahora. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda adicional. Listo, Karen, muchísimas gracias por haber participado en esta sesión. Pues ya quedaría si de pronto alguno de tus compañeros tiene alguna duda o escúchate que tengan dudas, pues igual esta grabación se les va a compartir a través del instructor Luis Miguel y de la instructora Heidi, creo que son los dos que están trabajando estas fichas de servicios y operaciones microfinancieras. Y pues quedo atento a cualquier duda. Pues ya como te dije, quedan los datos míos. Ya sería que me contactaron y me preguntaron acerca de la duda o inquietud que se les presente. Y pues eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por su asistencia y por haber estado aquí pacientemente durante toda la sesión. A partir de este momento, entonces finalizamos la grabación.